Hola, buenas tardes. Bueno, buenas noches a todas las personas espectadoras que nos están viendo a través de las transmisiones en vivo dentro de nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter. Hoy vamos a tener una invitada especial dándole continuidad a estos foros donde hablamos sobre libertad académica y derechos humanos. Este día le toca a Paraguay. Agradezco la participación el día de hoy de Luz Céspedes. Luz Céspedes es estudiante de la carrera de Notariado y Escribanía Pública. También es directora nacional de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Paraguay. Eh, Bienvenida, Lu. Qué gusto tenerte acá esta noche. Qué gusto que hayas accedido a poder pues, conocer un poco más de tu país y que toda la gente que nos ve puedan conocer un poco más de lo que es el Paraguay. Buenas noches, Ricardo, y todos los que están también conectados. La verdad que muy contenta también por la invitación y te agradezco, ¿verdad? Por la oportunidad también de poder hacer conocer un poco la realidad de nuestro Paraguay, ¿verdad? De mi país y también de poder conversar un poco y ir viendo las diferencias que de repente podemos encontrar con nuestros respectivos países, ¿verdad? Pero es muy interesante este espacio. Sí, así es. Creo que al final estos espacios son necesarios porque no conocemos en sí las realidades de los otros países, de nuestras hermanas repúblicas de América Latina. Y yo creo que es importante de conocer de primera mano a las personas que están dentro del activismo en sus países de orígenes, conocer esas luchas y esas metas que tienen previstas para el mejoramiento de su país, generar un cambio positivo dentro de su país. Pero háblame, Lu, ¿cómo es la situación política actual del país? Cuéntame un poco Bueno. de cómo está constituido el poder en el Paraguay, cómo es la participación política de los partidos políticos y qué tanto es el respeto a los derechos humanos dentro del Paraguay. Bueno, iniciando un poco con lo que es el respeto a los derechos humanos en Paraguay. A nivel nacional estamos en una preocupante situación por el respeto de los derechos humanos, ¿verdad? Tenemos una supuesta democracia que una democracia al 100% no se cumple. Entonces, de repente no hay como una libertad de expresión completa, total, y hay como digamos, una contradicción con lo que se dice que existe y con lo que en realidad no existe, ¿verdad? Hay mucha corrupción, tenemos mucha inseguridad dentro del país. La verdad que ahora incluso estamos en una situación en la que no se está velando mucho por los derechos humanos y bueno, hablo más bien personalmente ya y también por una experiencia propia. Yo soy bueno, comento también aquí, ¿verdad?, de que yo soy de una zona que es de Paraguay, que es el Chaco paraguayo. Soy oriunda de allí. Actualmente estoy viviendo en la capital hace cuestión de 8 años, pero yo vengo de una zona muy vulnerable en donde las necesidades son diferentes a lo que sería la región oriental del país, ¿verdad? Entonces, tampoco los derechos humanos en realidad son velados en su totalidad en esa zona porque tenemos pueblos indígenas que son prácticamente olvidados, son gente con personas que viven en una escasa en forma, o sea, no tienen realmente el acceso a una vida digna, que es lo que se debería de velar, ¿verdad? Entonces, nuestra situación política se concentra ahora mismo en que nuestro gobierno está priorizando otras necesidades fuera de lo que realmente deberían, ¿verdad? Actualmente tenemos un gobierno de derecha, que es el Partido Colorado, y la verdad que ahora mismo estamos en un problema, por ejemplo, el que es que están queriendo obstaculizar un poco lo que serían las ONGs dentro de Paraguay. ¿Por qué digo obstaculizar? Porque hay un proyecto de ley de transparencia y de pedir transparencia a las ONG, pero de una forma muy exquisita. O sea, ya hay muchos requisitos que ya son exagerados y que quieren implementar para poder dar como
una forma de poder callarnos, porque dentro de las organizaciones de la sociedad civil, de repente podemos utilizar esos espacios para hacer este tipo de denuncias en cuanto a lo que es derechos humanos, la libertad de expresión, la falta de democracia. Y bueno, ahora la forma en la que ellos están encontrando es creando proyectos de ley en donde nosotros ya no tengamos tanta libertad, donde ellos puedan tener ese control, ¿verdad? Y es triste porque Paraguay tuvo ya una dictadura anteriormente. Me voy a remontar poquito a lo que es la historia. Pero nosotros tuvimos un periodo precolombino que es antes de que llegaran los europeos. Después tuvimos el periodo que fue la independencia, que fue en 1811. Después tuvimos lo que sería ya la llegada de los españoles, donde se tuvo como una mezcla entre paraguayos, españoles, indígenas. Entonces hubo una diversidad de culturas, ¿verdad? Luego tuvimos lo que es la guerra de la Triple Alianza, que fue en la guerra contra Brasil, Uruguay y Argentina. Luego tuvimos la guerra del Chaco, que fue Bolivia, Paraguay. Y bueno, y luego de toda esa guerra, esa dictadura, nosotros nos enfrentamos a una dictadura durante 35 años, que fue justamente el Alfredo Stroessner, el general Alfredo Stroessner, que fue el presidente del Partido Colorado, que actualmente también sigue siendo gobierno, ¿verdad? Entonces, nos remontamos otra vez a lo que anteriormente ya se vivió, ¿verdad? Esa realidad que ya sufrimos de una violencia, de no tener esa libertad de expresión, de que realmente en nuestro país uno no pueda ser libre de opinar diferente, porque hoy en día, por más que digamos que vivimos en una democracia, realmente hay cosas que no están siendo como deberían. Incluso hace poco una senadora fue expulsada del Senado, o sea, en realidad fue removida de su cargo, ¿verdad? Porque eh, ella pensaba diferente. Entonces, ¿qué hicieron? Votaron para que tenga su investidura, ¿verdad? Pero con una excusa de que ella tenía influencias políticas, no estaba cumpliendo con lo que realmente ella decía, ¿verdad? Entonces era como muy contradictorio porque hay senadores y hay diputados a quienes hace rato también le tenían que haber expulsado del Senado de diputados, pero justo con ella porque piensa diferente. Entonces, yo creo que hoy en día la protección y lo que sería velar por los derechos humanos en Paraguay no estamos teniendo realmente en su totalidad. Y bueno, creo que también la libertad de expresión está en juego justamente por eso, porque hoy en día pensar diferente está siendo un pecado. Bueno, qué interesante este tema de la sociedad civil. Nosotros hemos enfrentado ciertas situaciones, por lo menos en Nicaragua, donde se han vulnerado los derechos, el derecho principalmente de asociación. Se han cerrado más de 3.500 organizaciones de sociedad civil, evidentemente, y todas estas han tenido que salir fuera del país a inscribirse a países como Costa Rica o otros países de América Latina para seguir operando y seguir trabajando el tema de Nicaragua. Eh, pre- Principalmente porque también se surgió esta ley de agentes extranjeros, se llama en Nicaragua, no es ley de transparencia como la que hacemos ustedes, pero es Sí. similar, o sea, hay una forma idéntica de accionar de parte de los gobiernos para limitar el trabajo de la sociedad civil, que no está mal que haya alguna medida para transparentar, ¿verdad?, de dónde vienen los recursos y cómo se utilizan. Sin embargo, esta disposición del Estado de querer interferir en cómo se van a administrar también los fondos es demasiado preocupante, porque al final la sociedad civil suple la necesidad de aquellos sectores en los que el Estado no puede alcanzar, ¿verdad? En base a Incluso esto mismo, ujú, Amnistía Internacional adelante. lleva tiempo ya dando reportes acerca de la violación de los derechos humanos acá en Paraguay, ¿verdad? Incluso yo te cuento también de nosotros, nuestras cárceles, por ejemplo, ya fueron denunciadas muchas veces por, por el,
por la violación de derechos humanos que tienen los carceleros, ¿verdad? Porque es inhumano el lugar donde ellos habitan. Y bueno, de repente estas organizaciones civiles son las que son soporte justamente para este tipo de situaciones, mismo para la realidad que vivimos en el país, ¿verdad? Como te mencionaba también, eh, yo vengo de una zona que es vulnerable, que no llega realmente la ayuda del Estado como debería de llegar. Y bueno, ahí es donde actúan generalmente las organizaciones civiles, donde las organizaciones son las que cumplen con ese rol que el Estado debería de cumplir. Y ocurre muchísimo eso en todo el país, más o menos, ¿verdad? Entonces, es como que ahora estamos siendo perseguidos quienes somos de las organizaciones civiles y bueno, ellos nos dicen, nos cuesta nada transparentar, ¿verdad? Pero yo me remonto nomás también a la realidad de quiénes son los que nos están pidiendo transparencia, ¿verdad? Son personas que tampoco transparentan realmente el uso de los fondos de nuestros impuestos, o sea, son personas que tampoco están cumpliendo con la ley como corresponde o incluso están teniendo muchísimas influencias dentro de su cargo y están usando para poder lavarse las manos en muchas situaciones o dar protección política a ciertas personas también, ¿verdad? Entonces, es como que muy contradictorio que ellos nos quieran decir a nosotros ahora, tienen que transparentar, ¿verdad? Y yo creo y soy consciente, ¿verdad?, de que realmente acá nuestro país necesita de estas organizaciones civiles porque actualmente, como no cubre todas las necesidades, el gobierno nos enfocamos en tratar de hacerlo desde las organizaciones, desde los voluntariados y desde esos financiamientos que se reciben, ¿verdad? Pero es muy difícil en estas situaciones poder continuar de una forma que realmente sea de ayuda para todos, ¿verdad? Porque están queriendo callarnos, ¿verdad? Están queriendo hacernos a un lado, porque lo que esto realmente busca no es transparentar, es eliminar. Y siendo claros, es eso, ¿verdad? Porque lo que van a lograr en un futuro, si logran esta ley, va a ser eliminar, ¿verdad? Y ya fue aprobado en Senado, ahora pasó a diputados, y esperemos realmente que no, porque va a ser muy complicado si llega a pasar esto, ¿verdad? Ya van a atentar realmente contra nuestra libertad de expresión y contra nuestra democracia. Incluso te cuento algo muy simpático que estos días salió y que aparte de ser simpático, a mí me parece una vergüenza, lamentable tener que pasar esta situación. En el Senado están aprobando una comisión garrote, que es como un garrote, acá le decimos en Paraguay, no sé si se usa esa expresión en otros países, pero en Paraguay se refiere a como una comisión de tener un palo y pegarle a la gente. Es como una comisión de moquete, de pelea más o menos. Y van a crear una comisión garrote contra un medio de comunicación, contra un medio de prensa. Y así dice el comunicado. Comisión Garrote contra ABC, por ejemplo. Y es triste, o sea, contra un medio de prensa mientras niños están muriendo de hambre, indígenas no están teniendo agua, no están teniendo comida, nuestra educación, nuestro sistema educativo es bajísimo, es horrible, es una vergüenza. Ellos se están preocupando por hacer una comisión garrote porque hay un medio de prensa que les persigue, porque sacan a la luz las cosas, la realidad, y bueno, ellos se sienten amenazados y quieren crear una comisión garrote. Sí, Y bueno, una eso es vergüenza, o sea. súper preocupante, sí, esa situación. ¿Y cuál ha sido el rol de la juventud durante todo este proceso? ¿Cuál es la visión que tiene la juventud frente a estas situaciones y cómo se están involucrando para intentar que eso cambie? Hace poco enfrentamos una situación de una ley nueva que es la de ley hambre cero, que también salió del gobierno nuevo, ¿verdad? De nuestro nuevo gobierno de turno. Y esta ley lo que buscaba era eliminar bueno, según ellos no, pero estudiando un poco el proyecto, lo que se buscaba era prácticamente eliminar el arancel cero que tienen las instituciones públicas. Entonces, ahí ya hubo como un problema. Los estudiantes universitarios, estudiantes secundarios empezaron a manifestarse
hicieron sentadas, movilizaciones, prácticamente un mes de movilizaciones hubo para que esto no se aprobara, para que este proyecto de ley pueda asegurar realmente de que no iban a perder su arancel cero, porque esa era la preocupación de los estudiantes de las universidades públicas, ¿verdad? De que ese arancel cero se elimine, porque estudiando bien el proyecto, realmente a la larga del proyecto se iba a eliminar esto. Pero viendo las movilizaciones masivas de todo lo que venía ocurriendo, porque los estudiantes empezaron a movilizarse en todo el país, acá en la capital, después en el interior del país, era una movilización masiva. Entonces ahí el gobierno, bueno, tomó otra vez la postura y dijo que aseguraba a los estudiantes, incluso hicieron audiencias con los estudiantes en donde los mismos estudiantes se iban y hasta el último pedían que esto no se elimine. Y lo más lindo fue también ver a nuestros estudiantes defender sus derechos, ¿verdad? Se enfrentaban diciéndole verdades también a nuestras autoridades. Y bueno, fue lindo a la vez también dentro de todo, ¿verdad? Dentro de la preocupación fue muy lindo y muy emotivo ver toda esa movilización, porque ahí también vimos de que los jóvenes de Paraguay realmente se preocupan por su educación, realmente están preocupados por nuestro sistema educativo, de que hoy en día no compensa realmente con lo que nosotros deberíamos, porque te cuento que Paraguay justamente hace unos días salió como el penúltimo en el ranking de educación, o sea, nuestro sistema está por debajo de muchos países, estamos muy lejos de realmente tener un sistema educativo bueno, porque actualmente no lo tenemos. Si acá en la capital del país el porcentaje es bajo, no quiero ni hablar del interior, que no tienen ni escuelas, ni colegios, mucho menos el acceso a una universidad. La razón por la que yo estoy viviendo hace 8 años en Asunción es justamente porque yo no podía acceder a una universidad porque era del interior. Entonces, esas situaciones es lo que realmente a nosotros muchas veces nos motiva a ver que muchos jóvenes realmente pelean por sus derechos. Acá en Paraguay ocurre mucho eso y es muy motivador de que los jóvenes realmente luchan. Generalmente se dice, ah, no, no se preocupan, pero es mentira. Acá sí, los jóvenes se preocupan por su educación, por la justicia, por acceder a una vida digna, se preocupan y se movilizan. Se preocupan y se ocupan, como dice la frase, ¿verdad? Y bueno, esa vez de cuando estaba en riesgo el arancel cero, se preocuparon y se ocuparon. Hasta ahora ya quedó con que sí, no iba, no sé, que les aseguró el mismo presidente, les aseguró que esto no se iba a eliminar y de que estaba asegurado su arancel cero. Entonces, hasta ahora ya no hubo movilizaciones, ellos están asegurados de cierta forma, esperemos que sí se cumpla. Y bueno, yo creo que sí, en Paraguay los jóvenes buscan formas quizás muchas veces no tenemos las herramientas o no conseguimos por los medios por los que buscamos, pero nos hacemos sentir, que es lo más importante, ¿verdad? Yo siempre digo que muchas veces quizás no logremos el objetivo, pero al menos se van a acordar de nosotros y se van a acordar de lo que hicimos o de que en su momento sí luchamos. Sí, bueno, es interesante. Al final nosotros como jóvenes y como estudiantes tenemos que luchar por nuestros derechos, más cuando están siendo o intentando ser vulnerados por parte de las autoridades gubernamentales. Pero preguntarte, ¿cómo funciona el movimiento estudiantil en Paraguay y cuántas universidades públicas existen dentro del Paraguay? En Paraguay, bueno, tenemos lo que es la Universidad Nacional de Asunción, que es la más grande. Luego tenemos lo que serían las universidades nacionales en los departamentos, por ejemplo, la Universidad Nacional de Caguazú, la Universidad Nacional de Concepción, que son a nivel departamentales, ¿verdad? Entonces, sí tenemos varias instituciones públicas, o sea, universidades públicas, son varias. Y la Universidad Nacional de Asunción es una de las más grandes y las mejores acá en Paraguay mismo. Y también tenemos casi todas las carreras acreditadas ahí. Entonces, dentro de todo, la Universidad Nacional está por encima de casi todas las universidades privadas incluso. Luego tenemos las privadas, las más reconocidas hasta hoy en día
te nombro algunas. La Universidad Católica, la Universidad Pacífico, la Universidad del Norte, la Universidad del Este, a ver, varias, son varias, muchas universidades privadas tenemos en Paraguay y muchas de ellas tienen sus movimientos o sus centros de estudiantes. La Universidad Nacional es conocida justamente por sus centros de estudiantes que cada facultad tiene y cada carrera, ¿verdad? Y las universidades privadas también. Hay universidades privadas que no tienen lo que sería un centro de estudiantes, como es mi universidad. Yo estoy en una universidad privada donde no existe un centro de estudiantes, pero sí existe un consejo de delegados. ¿Qué es lo que hace este consejo? Cada curso, cada semestre de cada carrera tiene un delegado en ese semestre. Ese delegado forma parte de un consejo de delegados donde tienen un presidente, un vicepresidente, que es el representante de la universidad, o sea, de los universitarios a nivel, acá a nivel país, ¿verdad? Participa de todas las actividades, como ya que no tenemos centro de estudiantes, pero las invitaciones, por ejemplo, llegan al consejo estudiantil, o sea, al consejo de delegados. Entonces, también es como un centro, ¿verdad? Pero no cumple lo que debería realmente cumplir como un centro de estudiantes. Se está luchando por lograr dentro de la universidad, pero es como un poco complicado todavía. Pero sí, muchas universidades hoy en día, la católica, justamente tengo muchos amigos que están dentro del centro estudiante, la Universidad Americana también, que es muy conocida, su centro de estudiantes también, la Universidad Autónoma, y así, realmente existen centros de estudiantes dentro de las universidades y son como el soporte de los universitarios hoy en día, mismo en los colegios privados y públicos también existen. Ah, ok, excelente. Pero ¿cómo funciona el sistema del movimiento estudiantil? O sea, ¿cómo están organizados? ¿Cómo se autofinancian todas sus propuestas? Porque supongo que pues, se realizan elecciones a cada cierto tiempo, ¿no? Y bueno, muy a profundidad no sabría decirte porque yo como experiencia tuve mi universidad que como te hablo fue más bien como un consejo de delegados Ujú. y dentro del consejo sí te puedo hablar que sí la universidad financiaba las actividades. Incluso ahora hubo un torneo universitario, por ejemplo, y la universidad le dio la potestad al consejo que cobre entradas o que haga actividades para juntar y recaudar fondos, incluso lo que sobre quede para financiar otras actividades de juveniles. Y ahora el consejo, por ejemplo, lo que está buscando es hacer alianzas con organizaciones o con otras universidades para poder hacer actividades de extensión universitaria o incluso voluntariados, capacitaciones. Y generalmente veo que eso ocurre mucho con los centros de estudiantes acá, que lo que buscan siempre es hacer alianzas estratégicas para poder seguir cumpliendo también el rol de dar soporte a los estudiantes, ¿verdad? Ya sea dándoles cursos. Y yo creo que realmente no sabría decirte mucho cómo se financia. Si bien la universidad pública creo que sí recibe un financiamiento del Estado, pero no sabría asegurarte eso porque no fui parte de la universidad pública. Y tampoco de Ok. las otras universidades conozco mucho, ¿verdad? De repente más bien de mi universidad sí De tu es entorno lo que más que sé. todo. Sí. Bueno, ¿cuáles son los retos que tiene la juventud de ahora en adelante? O sea, antes las situaciones que se están presentando en el país y qué es lo que esperas de lo que vaya a suceder más adelante y qué rol importante tiene que jugar la juventud dentro de esa participación social y política. Y yo creo que más que nada participar, ¿verdad? Realmente ser partes, liderar y no tener miedo, ¿verdad? Porque ahora también incluso en la Cámara de Diputados tenemos representantes jóvenes. Hay uno que es, por ejemplo, que dice el diputado más joven del país, porque sí, es el más joven, tan solo tiene 26 años. Entonces, es importante esos espacios para que justamente nuestra voz, quizás como te dije anteriormente, no se haga realmente como nosotros esperemos o como nuestra lucha es, pero al fin y al cabo, el hacernos sentir creo que es lo más importante, ¿verdad? Y yo creo que involucrándonos, incidiendo, muchas veces tenemos miedo de meternos
en en la política en general, porque muchas veces acá el paraguayo confunde mucho la política con la corrupción. Te dice, yo no me meto en política. ¿Y por qué no te metes? Porque yo no quiero. A mí no me gusta la política porque es todo para robar. Y es triste que un joven te responda así, ¿verdad? Yo acepto de un mayor, pero de un joven no, porque, y siempre les digo, la política es sana, la política es buena, involucrarse está bien, sea del lugar que sea, no importa si es desde un movimiento estudiantil, si es desde una comisión vecinal, desde donde sea, porque eso es hacer política. Y no necesariamente la política es mala. Las políticas buenas, las personas son malas, es siempre lo que yo llevo delante, ¿verdad? Y digo que la corrupción podemos eliminar nosotros solo incidiendo. Si nosotros quienes creemos y velamos realmente por los derechos humanos, por la libertad de expresión, por la democracia, y creemos que realmente puede existir una buena política, entonces nosotros somos quienes tenemos que involucrarnos y no dejar que otros lo hagan y luego al final nos demos cuenta que elegimos mal. Entonces hoy en día lo que yo siempre digo que tenemos que hacer es incidir, involucrarnos, no esperar a que las cosas sucedan, sino hacer que sucedan. Porque tanto nos cansamos, entre comillas, porque decimos estoy cansado de esta política o estoy cansado de la corrupción y no, no es cansarte, es hacer que eso cambie. Y yo ese mensaje siempre le dejo a los jóvenes, les digo, cuando me responden, no me gusta la política, ¿por qué no te gusta? Porque a mí me encanta la política, ¿verdad? Y siempre digo que no necesariamente es militar dentro de un partido político. No, no siempre es eso. Es de diferentes formas. Siempre hay que buscar maneras de hacer. Sí, además que si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer por nosotros? ¿Nos vamos a quedar ahí siempre estancados o vamos a perder todos los derechos que a través del tiempo hemos logrado conseguir como jóvenes? Y, Así es. pero es importante, o sea, por lo menos yo cuando estuve en todo este tiempo en Paraguay, en junio de este año, vi mucha movilización de jóvenes dentro, por lo menos de los partidos políticos con los que tuve conversación y acercamiento, pero también desde la sociedad civil. Conozco algunos muy buenos compañeros que están desde la sociedad civil promoviendo ciertas iniciativas interesantes en beneficio de la juventud. Y yo creo que eso es lo que nos convoca, ¿no? Al final, o sea, ver bien el futuro de las próximas generaciones. O sea, trabajamos para nosotros en el presente, sabiendo que muchas veces no lo hacemos para ver ese cambio nosotros, sino para promover el cambio y que sea futuro para las nuevas generaciones. Eh, Luz, dentro de la política nacional del Paraguay, se ha visto, aparte de, pues, me mencionaste ahí que hay un diputado joven, la aparición de nuevos movimientos políticos juveniles o de nuevos movimientos políticos eh, que, se, que se distancian de todo el tradicionalismo dentro del Paraguay, de toda la Sí, política tradicional. totalmente. Acá en Paraguay tenemos dos partidos tradicionales que son los más conocidos, ¿verdad? Que es el Partido Colorado y el Partido Liberal, que siempre fueron como entre ellos nomás, ¿verdad? Siempre había como mucha competencia entre esos dos partidos. En estas últimas elecciones se vio mucha la diferencia porque nació una nueva tercera fuerza, cosa que no ocurría, o sea, había una tercera fuerza, pero no con tanta fuerza porque era un partido ya conocido, entonces era como que no era tan impactante. Pero cuando vino esta tercera fuerza como un partido nuevo en estas elecciones, fue así como que arrasó mucho realmente, ¿verdad? Y fue de la oposición. Y también dentro mismo de las elecciones tuvimos varios movimientos nuevos, partidos nuevos. Hay muchos partidos políticos nuevos que son, digamos, juveniles, muchos de ellos son juveniles, muchos son, creo que no tan juveniles, pero son nuevos. Entonces, hay como mucha diferencia, o sea, hoy en día ya hay como más partidos políticos
que no son del partido tradicional, ¿verdad? Entonces ya hay como más variedad, hay como una diversidad. O sea, hoy el joven ya no está obligado solo a elegir dos partidos, ¿verdad? Porque creo que anteriormente, según cuentan siempre, la gente mayor dice, ¿verdad? De que em, siempre había como que elegir solamente el partido tradicional, ¿verdad? Y yo vengo de una familia de un partido tradicional, pero yo actualmente no estoy comulgando más con ese partido tradicional en muchas cuestiones. Entonces, como que cuesta un poco desligarse del tradicionalismo cuando tenés una familia que te llevó a ese rumbo, ¿verdad? Y ocurre mucho con los jóvenes acá en Paraguay, esa misma situación, ¿verdad? De que se afilian a un partido tradicional y con el tiempo no comulgan o no saben si realmente eligieron bien o si realmente es el lugar de ellos. Y hablo experiencia propia, ¿verdad? Que actualmente yo estoy en una situación en la que no sé si seguir en mi partido tradicional o tomar otro rumbo, ¿verdad? Porque como te mencionaba anteriormente, creo que muchas veces el hacer tenemos que hacer, o sea, hacer y hacer. Y veo que no ocurre dentro de mi entorno, entonces es donde estoy mirando a otros lugares, viendo otras propuestas políticas, ¿verdad? Pero tampoco me apresuro mucho en eso, porque como te mencionaba, no necesariamente necesito un color, un partido para hacer política, ¿verdad? Pero sí, hablando bien, ¿verdad? Digamos, hay muchos partidos pequeños que hoy, bueno, no son más tan pequeños y te puedo hablar fácilmente hoy que está pisando muy fuerte, por ejemplo, el partido Patria Querida, que está atrayendo muchos jóvenes y la verdad que es importante lo que están, la manera en la que se están empezando a trabajar. También veo otro partido en que hoy en día también anteriormente no era muy conocido, pero hoy está siendo así como más conocido, ¿verdad? Entonces, yo conozco Patria Querida, pero como tercera fuerza anteriormente, y hoy en día está tomando como más, se está poniendo más firme, ¿verdad? Después están los otros partidos que son Encuentro Nacional, que también tiene su juventud, que también tiene gente, incluso tiene gente dentro del Senado, diputados. Después tenemos los partidos socialistas, que son, ellos están todos aglomerados en un solo, digamos, en un solo movimiento, que es el Frente Guasú. También tienen varios partidos muy diversos, ¿verdad? De todo, de todas clases de colores hay en realidad ahí, ¿verdad? Y es muy interesante ver la diversidad de ideologías, ¿verdad? Porque así como hay partidos de derecha, de izquierda, entonces es como una ideología muy diversa y muy interesante. Porque yo, por ejemplo, estoy en una red mundial, ¿verdad? Que mencionaste hace rato en mi presentación, que es la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Nosotros somos apartidarios. Y es muy interesante ver que yo puedo trabajar con un joven que es, por ejemplo, del Partido Colorado, o con un joven que es del Partido Febrerista, que es totalmente contrario a lo que es el Partido Colorado y el Partido Febrerista, porque Febrerista es izquierda, Partido Colorado es derecha, y es como que sí podemos trabajar juntos y por un bien mayor, ¿verdad? O sea, fuera de los colores. Y yo creo que eso debe ser el sentido de estar en política. Yo sé que en las horas de las elecciones nos peleamos porque queremos que nuestro partido político gane, ¿verdad? Nuestro color gane. Pero es muy interesante ver que a la hora de la verdad todos estamos luchando por un mismo fin y de que realmente no siempre sea, ah, no, yo soy de tal partido y tal ideología, sino que en algún momento nos encontremos todos y todos pensemos igual por el bien de nuestro país, ¿verdad? Y del mundo. Es lo que yo siempre recalco, ¿verdad? Y lo que voy a recalcar siempre es de que no nos defina nuestros colores. O sea, yo no me defino con un color ni con una ideología cuando me toca compartir con otros jóvenes. Obvio, cuando estoy con mi grupo, sí me defino Joder, con ahí ese sí. grupo, ¿verdad? Y No, ahí pero yo creo sí, que esa es mi ideología. más que todo es un sentido nacional. O sea, yo creo que hay una afectación muy grande, por lo menos en América Latina, y ha sido este tema de la polarización que hemos tenido a través de toda la historia de nuestros países.
desde que se fundaron, desde que se convirtieron en Estado y después, posteriormente que constituyeron las repúblicas. Esa polarización creo que nos ha dividido como sociedad, ¿no? En cada uno de nuestros países, porque no nos han enseñado a tener un sentido nacional. Al final, las propuestas son nacionales, no porque llega un partido político al poder significa que el partido político que llegó al poder tiene que trabajar solo para la militancia de ese partido político, sino que tiene que construir una agenda gubernamental donde todos estén dentro de la cobija, por así decirlo, ¿verdad? Debería, pero Dentro. te cuento una anécdota de nuestro presidente que capaz te cause gracia también a nosotros. En el momento así fue como indignante, nos reímos, pero fue muy indignante. Nuestro presidente cuando estaba en campaña política, yo no tengo nada en contra del color, aclaro acá, tengo muchísimos amigos del Partido Colorado, pero a mí me dolió mucho escuchar que en la campaña nuestro actual presidente dijo: acá los guapitos no van a ganar lugar, o sea, se refería a la función pública. ¿A qué se referían los guapitos? A los que estudian. Acá el que más moja la camiseta como por el partido es el que va a ocupar algún cargo. Y fue muy triste porque justo meses antes salió, o sea, después de eso, no recuerdo si fue antes o después, pero fue después, creo que de las elecciones salió que uno de nuestros senadores asumió como presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados para enjuiciar a los magistrados con un título falso de abogado. Y él era el presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados y tenía un título falso. Y fue así como, ah, no, Santi Peña nos avisó, ¿verdad? De que el que mojaba la camiseta ¿Y a era dónde el la que iba a estar mojó? bien En el río Paraguay. posicionado. Y parece que sí, pero es triste, o sea, yo realmente me quedé así como, bueno, o sea, sí, mi contrario político en su momento fue, pero tampoco era la forma, o sea, ¿cómo le motivas hoy al joven diciéndole estudia, salí adelante, estudia, metele pata, trata de recibirte, siendo que ella sabe que su presidente en su campaña política dijo que si no es colorado no va a tener un lugar la función pública y no debería de definirse de esa forma, pero ocurre mucho y no sé si solo en Paraguay o en otros países, pero No, acá eso ocurre es muchísimo. de forma general. Eso es de forma general No, y yo creo que sí es un problema muy grande. Es lo mismo que te digo, pues, el tema de la polarización. De totalmente. esa entrega, esa militancia que buscan las personas que toman los mandos de los partidos políticos es demasiado preocupante porque al final considero, yo por lo menos yo creo en la meritocracia, que la persona que esté en un puesto o la persona que debe estar en un puesto demasiado importante dentro del gobierno tiene que merecérselo, ¿verdad? Tiene que demostrarlo con sus credenciales, con su diploma, con sus capacidades y toda su experiencia que ha recopilado, ¿no? Para estar en el lugar porque es la única forma de que la gestión pública pueda ser un poco más efectiva de lo que ya es, porque al Sí. final siempre sí terminan siendo deficientes por ese tema de la No, burocracia, ¿no? y ocurre no solo a nivel gobierno, o sea, el gobierno presidencial, te hablo de las gobernaciones municipales, sea del color que sea, o sea, no importa acá si es colorado o es liberal, pasa eso y desmotiva muchísimo porque muchas veces personas que realmente no se merecen esos lugares son las que ocupan por amiguismo o por, no sé, por cuestiones políticas, por hacer favores políticos. Y es Tráfico de triste influencias. que realmente hoy en día personas ineptas sean las que ocupan cargos de mucha importancia. Y yo te hablo también de hoy en día nuestra secretaria de la Juventud es alguien que todavía no se recibió, está estudiando todavía. Y es, o sea, nuestra ministra perdón, de Juventud es. Y para muchos fue como un golpe el haber recibido la noticia de que hoy nuestra ministra es una estudiante todavía. Porque yo al menos ya como, ya que tengo un título y estoy estudiando por mi segundo título, es como que estoy luchando para algún día no ser ministra en algo, ¿verdad? Y justamente porque sé que tiene un proceso, ¿verdad? Y ella, bueno, si bien yo no discuto, quizás tenga su trayectoria política
también en movimientos sociales, en movimientos estudiantiles, pero creo que todavía no estaba realmente, o sea, no está todavía Preparada. preparada como Ujú. para ocupar un cargo con tanta responsabilidad y tanto compromiso. Si bien ella va a conocer la realidad de los jóvenes porque ella estudia en una universidad pública, pero igual creo que es un poco injusto que ella sea nuestra ministra cuando hay jóvenes con tremendo currículum, con muchísimas especializaciones más y que alguien que todavía no terminó la universidad ocupe un cargo así. Y hablando de la Secretaría de Juventud, ¿qué realiza? O sea, ¿cuál es la función que tiene ese ente? Y realmente es muy variado, o sea, ellos están como para brindar un soporte a los jóvenes, brindando capacitaciones, por ejemplo, para conseguir el primer empleo, incluso becas. O sea, hay un trabajo realmente muy bueno de la Secretaría de Juventud en estos últimos años, en el gobierno anterior y en el gobierno de ahora también. Puedo decir que se está priorizando un poco lo que es el Ministerio de Juventud, que anteriormente, en gobiernos anteriores, puedo decirte que yo no veía tanto movimiento como veo ahora en el gobierno anterior y en este nuevo, que realmente es algo positivo. No puedo negar eso, que realmente el Ministerio de Juventud hoy en día está dando como un soporte a los jóvenes. Como te mencioné, están haciendo capacitaciones a jóvenes emprendedores también, ahora que recuerdo porque suelo ver publicaciones en las redes sociales que están haciendo como capacitaciones a jóvenes que son emprendedores y le están dando como publicidad también a esos jóvenes y hacen muchas ferias de empleo, dan capacitaciones para el primer empleo. Las becas, por ejemplo, que anteriormente la Secretaría de Juventud daba como una beca. Aparte, este año se unió con la Itaipú Binacional, que nosotros tenemos la hidroeléctrica, la represa Itaipú, que suele brindar becas, 5.000 becas, creo que eran 2.000 becas anteriormente, a jóvenes sobresalientes. Y hoy, este año, si no me equivoco, lograron brindar 5.000 becas, pero hicieron esa alianza con la Secretaría de la Juventud, ¿verdad? Entonces, son becas completas en toda la carrera para los jóvenes, entonces es algo positivo que destacar. Y nada, yo veo que ahora la ministra anterior realmente también estaba tratando de llegar a muchos de los jóvenes. Vi que varias actividades llegó a realizar, creo que no cumplió ni 9 meses. La ministra de ahora creo que hace un mes, 2 meses más o menos que asumió. Y bueno, veo muchas cosas que se están moviendo, como te digo, desde las capacitaciones para jóvenes emprendedores. Es lo que estoy viendo que están implementando un poco. Y realmente la Secretaría cumple una buena función hoy en día. Creo que es también un lugar donde los jóvenes podemos encontrar como un apoyo si realmente necesitamos, ¿verdad? Quizás nos escuchen, quizás también sea un lugar donde nosotros podamos ir. Bueno, siempre dije que es bueno que una secretaría tenga como un espacio de diálogo entre los jóvenes universitarios, de colegios o de organizaciones. No sé si hoy en día se hace eso porque nunca fui parte, ¿verdad? Pero creo que la intención también de la nueva ministra es más o menos eso, porque había escuchado en uno de sus discursos mencionar un poco sobre eso. Pero no desmerito el trabajo que está realizando la ministra, pero sí es un poco, digamos, molestoso. Es como una disgusto, hay como un disgusto mayoritario hacia a lo que mencioné, ¿verdad? Pero tampoco desmerito y quizás nos calle la boca a todos, ¿verdad? De que no necesariamente tenía que ser profesional para estar en ese cargo, no sé. Pero mientras Bueno, tanto, está en la duda todavía. hay que ver la gestión durante todo el tiempo que vaya a estar ahí en esa Así posición, es. ¿no? Pero bueno, Lu, te agradezco mucho tu participación el día de hoy en este espacio. Hemos aprendido, por lo menos yo he aprendido bastante sobre ciertas situaciones de las que hay en Paraguay. Pero me gustaría que antes de que despidiéramos este espacio, pudiera darles unas palabras a los jóvenes de América Latina, a los jóvenes del Paraguay, de qué es lo que deben de hacer frente a cualquier tipo de adversidad y cualquier tipo de reto que se les presente de ahora en adelante.
unas palabras de aliento, ¿verdad? Sí. Y bueno, más que nada también antes de cerrar, te agradezco, Ricardo, por este espacio, ¿verdad? Siempre es importante aprovechar estos espacios para aprender y también para hacer conocer un poco, como mencionaba al principio, de la realidad de nuestros países, ¿verdad? Y bueno, como decía hace rato, vamos a encargarnos de hacer y no de esperar, ¿verdad? De preocuparnos y de ocuparnos a cambiar la realidad de nuestros países. Yo sé que Latinoamérica tiene muchísimo potencial juvenil sin explotar, porque si explotáramos ese potencial juvenil que tenemos en toda la TAN y el Caribe, yo creo que muchísimas cosas más podríamos lograr. Creo que incluso hoy en día, a diferencia de muchos años anteriores, los jóvenes hoy ya no tienen tanto miedo de salir a las calles, de protestar, de defender y de luchar por sus derechos, ¿verdad? Y eso es algo que hay que rescatar y también motivar a que siga pasando, ¿verdad? Que eso siga fortaleciéndose, a que no dejemos que ningún gobierno, sea de derecha, sea de izquierda, sea el que fuere, venga a pisotear nuestros derechos y que las veces que quieran hacerlo sepan que hay jóvenes que van a luchar porque esos derechos no se pisoteen, ¿verdad? Y nada, motivarles a que sigan luchando, a que sigan perseverando en este camino de incidir en la política y de querer hacer una política buena y de demostrar que los jóvenes no solo nos preocupamos, sino que nos ocupamos y por sobre todo queremos ser agentes de cambio, porque es lo que nuestro país y nuestro mundo necesita, por la realidad que estamos viviendo. Entonces, con más razón, demostrar que los jóvenes estamos preparados y estamos listos para ocupar cargos de toma de decisiones muy importantes también. Entonces, más que nada, liderar en sus países y agradecerles a quienes nos acompañaron y bueno, en un próximo encuentro nos volveremos a ver. Sí, efectivamente, eso es un hecho. O sea, nosotros vamos a seguir colaborando, vamos a tener más espacio donde vamos a poder seguir conversando sobre las situaciones que ocurren en cada uno de nuestros países. Muy importante lo que dijiste, no hay que desistir ante nuestra lucha para generar un cambio en nuestro país. Si realmente llegamos a criticar lo mal que se está haciendo algo, tanto dentro del gobierno como dentro de la sociedad civil o dentro de cualquier espacio en los que ustedes participen como jóvenes, es necesario luchar hasta generar ese cambio necesario para que todo pueda marchar en bien y no haya ningún tipo de exclusión y no haya ningún tipo de favoritismo dentro de cada uno de los espacios, ¿verdad? Bueno, agradecer mucho a todas las personas que se lograron conectar, agradecer mucho a Lu, una gran amiga del Paraguay, directora de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Paraguay. Sin duda alguna, este viaje al Paraguay fue una de las mejores experiencias que pude haber tenido en mi vida y entre ellos haber conocido a gente tan maravillosa, entre ellos Luz, ¿verdad? Más adelante vamos a tener más actividades en conjunto. Vamos a estarlas notificando a través de nuestras redes sociales, que las pueden encontrar en Instagram, Twitter y Facebook con el dominio @unidad juvenil ni. Agradezco mucho, Lu, y agradezco mucho a las personas espectadoras, ¿verdad? Nos vemos en un próximo segmento, la próxima semana, y feliz fin de semana. Chao, chao.